Este congreso de San Diego ha sido muy interesante desde la perspectiva de la cardiopatía isquémica, tanto la aguda como la crónica. Ya era hora que, bueno, que tuviera su relevancia. Y bien, ha sido un congreso en el que ha hecho bastante calor, que como contraste con el de Chicago, pues no ha estado mal, en una ciudad bastante amigable, muy humana en cuanto a tamaño. Y bien, se han tratado cosas muy interesantes. Paco, ¿qué te ha parecido todo el aspecto de la anticoagulación, antiagregación en el momento agudo? Pues bueno, Xavi, muchas gracias. Me parece un congreso muy interesante, sobre todo un poco cómo se ha planificado, ya que la mayoría de las sesiones eran con un formato de pro-contra, en el sentido de que las autoridades científicas eran las que planteaban una actitud completamente diferente en cada uno de los escenarios, y la verdad es que eran muy útiles porque bueno, pues, ha habido una defensa a ultranza de cada una de las posturas. A mí me gustaría destacar pues una serie de trabajos en el que me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, el tema de la bivalirudina, que después del Horizon parece que todo lo tenemos muy claro, en la comparación con la heparina no fraccionada y el uso de inhibidores de la glicoproteína, que podía tener un beneficio fundamentalmente a expensas de la reducción de eventos hemorrágicos. Sin embargo, los trabajos posteriores, como pudo ser el Euromax o el HIT, pues dejó en duda realmente cuál era ese papel, probablemente porque ha cambiado totalmente la estructura. Tenemos un mayor uso de acceso radial, hay una menor utilización en general de los inhibidores de la glicoproteína W3A, y hay una mayor utilización de dosis altas o de fármacos inhibidores del ADP o con fármacos más potentes. Y yo creo que se ha presentado, o se ha comentado bastante los resultados del BRIGHT, que son una población china en el que el beneficio del uso de la bivalirudina fundamentalmente era a expensas de la reducción de complicaciones hemorrágicas, de nuevo, pero dejaba muy claro que ese beneficio fundamentalmente era debido a la parte del uso de los inhibidores de la glicoproteína W3A, que era lo que se esperaba. Y hubo bastante interés en la presentación del Matrix y, bueno, desafortunadamente vuelve otra vez a llevar la duda de cuál va a ser, si realmente hay una reducción de eventos, hay una reducción de eventos netos, expensas fundamentalmente de complicaciones hemorrágicas. Yo creo que aún no queda claro todavía cuál es el papel de la bivalirudina y cuál es ese beneficio que tiene con respecto a la heparina no fraccionada y el uso o no de la inhibidor de la glicoproteína W3A cuando haya mucha carga trombótica. Los vaivenes de la bivalirudina. Otro de los trabajos que me ha parecido muy interesante es el que presentó Marco Baldimigli, en el sentido de demostrar de una forma fehaciente el beneficio del uso de la vía de acceso radial dentro del síndrome coronario agudo con el acceso del SETE. Hay una reducción muy clara de la aparición de eventos fundamentalmente a expensas de eventos hemorrágicos, pero que lleva a una reducción de eventos netos y que llega incluso a una reducción de la mortalidad, con lo cual hay una clara recomendación del uso, con primera instancia, del uso de la vía radial de nuestros pacientes. Y por último me gustaría destacar el papel del Vorapaxar en los pacientes con cardiopatía isquémica. El trabajo, el TRA2P, en el que plantea que pacientes con cardiopatía isquémica estable y fundamentalmente la utilización en pacientes diabéticos puede llevar a una reducción de eventos trombóticos y que puede llevar a la reducción de eventos mayores en este tipo de pacientes. Yo creo que el papel o la identificación de qué pacientes van a ser los que se van a beneficiar de un uso de triple terapia, yo creo que es un resultado muy atractivo. ¿Y los datos que se presentaban, perdón, eran de diabéticos o eran de diabéticos en general o de diabéticos con infarto previo? Son pacientes por supuesto, con cardiopatía isquémica previa y están centrados en Pero me refiero previo al infarto índice. Es decir, con infartos. Con infarto previo. Pero todo el tiempo vamos a hablar seguramente de beneficio clínico neto, ¿no? Porque lo mismo en anticoagulantes que en antiagregantes vamos a tener este problema siempre, ¿no? Los beneficios, digamos, antitrombóticos y frente al problema de la hemorragia, ¿no? Entonces, seguramente en toda esta charla seguramente vamos a hablar bastante de beneficio clínico neto, probablemente, ¿no? Porque eso es lo que
Esto es lo que está candente probablemente, ¿no?, en todos estos antiagregantes que tienen gran poder de antiagregación, ¿no? Tema, aprovechando el comentario de Iñaki, yo creo que otra cosa que queda por dilucidar es exactamente cómo definimos lo del beneficio neto, porque ahora cuando hablemos del Pegasus, sí, en el sentido de vale lo mismo un evento trombótico que una complicación hemorrágica mayor que potencialmente se puede tratar, pues la verdad es que yo creo que aún queda por aclarar exactamente cómo se va a equilibrar estos eventos, reducción de eventos trombóticos a expensas de un incremento de complicaciones hemorrágicas. Es una cuestión muy inquietante. Muy bien. Pues Iñaki, ¿qué te ha parecido la trombectomía para todos, para no, la prolongación de la doble antiagregación en línea de Chicago, que se ha hablado mucho también? Sí, yo creo que también ha habido estudios que han aportado y que, que han aclarado algunos aspectos. Concretamente la trombectomía, teníamos desde hace muchísimo tiempo, como las guías lo estaban señalando, con una clase de recomendación y de evidencia y simplemente basados en el estudio TAPAS, que fue un estudio que se hizo en un solo centro sobre más de 1000 pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, que mostró no solo que disminuía que se descendía el segmento ST, sino que mejoraba el grado BLASH, ¿no?, el grado de la microcirculación. Pero también demostró que a los 30 días y al año mejoraba la mortalidad y el reinfarto realmente. Entonces hubo metaanálisis que afirmaban que esto era así. Posteriormente apareció el registro sueco, el TASTE, que justamente hizo lo contrario. En 7.000 pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST demostró que la trombectomía no mejoraba ni la mortalidad, ni el reinfarto, ni la revascularización de vasos posterior. Entonces, incluso a pesar de ese estudio, todavía había metaanálisis publicados en JACC en 2013 que abundaban en la posibilidad de que la trombectomía pudiera tener un beneficio, porque es intuitivo, ¿no?, y porque realmente alguien que hace intervencionismo, cuando ve una carga trombótica muy grande, pues es intuitivo sacar el trombo, eso es lo lógico, ¿no? Y en este sentido, se plantea el estudio total ya con muchos más pacientes, con más de 10.000 pacientes, que efectivamente demuestra que la trombectomía, desde un punto de vista de reducción de mortalidad, aunque realmente la trombectomía yo creo que no está bien planteado para reducción de mortalidad, pero bueno, en realidad no reduce la mortalidad para nada, ni a los 30 días, ni al año, y no solo eso, sino que aparece una situación un poco difícil de explicar, como aparece que hay más ictus en los pacientes que se hace trombectomía. Una cosa que no se explica claramente, porque si hubiera una relación causa-efecto debería ser en torno a las 24 horas de la trombectomía. Entonces yo creo que como cuestiones para llevar a casa o con mensajes para llevar a casa, yo creo que la trombectomía de rutina no tiene mucho sentido. Sin embargo, se estará haciendo trombectomía en un 20-30% de los pacientes porque tiene una gran carga trombótica y probablemente este estudio probablemente modifique las guías, definitivamente, en este sentido, en el sentido de orientar a la trombectomía. Lo que pasa es que entonces nos quedaremos con los que realmente tienen una gran carga trombótica, que en lugar de, digamos, de aspirar y evitar que se vaya a la microcirculación, estos se quedarán, digamos, sin evidencia para entendernos, o sea, que se quedarán cojos en ese sentido. En efecto, yo creo que es así. Pues vaya. No hay más. Esto es lo que hay ahora mismo con la trombectomía y a raíz del estudio total. Y con relación a la doble antiagregación, pues el estudio DAPT, que ya se presentó previamente, pero que ha sido discutido muy profusamente, yo creo que es sumamente interesante porque es el primer estudio que marca una tendencia en el sentido de que la asociación de aspirina y una tinopiridina, en este caso clopidogrel o prasugrel, puede mejorar los resultados a partir de los 12 meses. Puede disminuir la cifra de eventos, fundamentalmente la trombosis de Sten y los infartos. Pero también reducir los infartos que no tienen nada que ver con el Sten, es decir, los infartos se producen por evolución natural de la afectación coronaria. Entonces, en este sentido, pues es un estudio muy positivo porque refrenda la tendencia a la doble antiagregación más allá de los 12 meses. Pero claro, lo mismo que las guías recomiendan solamente 12 meses en el síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, aquí tenemos el problema, lo mismo del beneficio clínico neto. Se producen más hemorragias y se produce sobre todo un hecho que es también no fácil de explicar, que es mayor incidencia de muerte no cardiovascular. No cardiovascular. En este sentido,
no se explica además claramente por el aumento de hemorragia y por tanto yo creo que lo mismo hay que balancear, hay que elegir perfectamente el paciente para ver cuál se puede beneficiar, cuál es el paciente que se puede beneficiar, hay que individualizar mucho. 2 metaanálisis han salido prácticamente de forma simultánea, uno en el Lancet y otro va a salir en el British Medical Journal, precisamente de Marco Valmivigli, y ellos en los metaanálisis deciden que lo prudente todavía es continuar al menos 12 meses, no prolongarlo más, porque la hemorragia se multiplica, se duplica y no hay un cuerpo de doctrina suficiente como para aconsejar todavía que se prolongue más la doble antiagregación, por lo menos en el contexto de la PCI. Y este es un poco... Y genérico, además genérico, o sea, para todos, ¿no? Y para todos. Pero bueno, eso va a entroncar seguramente con alguna cuestión que seguro que nos va a comentar Domingo, que es un poco el Pegasus, que va en este mismo sentido, ¿no? La prolongación del... Y en este sentido, Domingo, te preguntaría, o qué sé yo, me gustaría que me comentaras un poco cuál sería, a raíz de los resultados del Pegasus, ¿cuál sería tu visión desde el punto de vista práctico, de aplicación clínica, lo primero, y si tú ves muchos pacientes Pegasus-like en práctica clínica? Coméntanos si te parece algo de esto. A ver, para hablar de Pegasus, o sea, lo primero es el punto de partida del ensayo, ¿no? Si evaluamos el PCI-Cure, el Plató, el Tritón, parece que el síndrome coronario agudo, cuando pasa un año, deja de ser pues un problema para el paciente y para los cardiólogos, y sin embargo, en esos trabajos, al año, aún entre un 8 o 9% de pacientes siguen teniendo un evento isquémico. Entonces parece que al año los pacientes aún nos siguen pidiendo, algunos pacientes, tenga usted, o sea, cuídeme el riesgo que tengo de tener eventos isquémicos porque aún sigue siendo muy alto, e incluso algunos médicos parece que banalizamos el síndrome coronario agudo cuando pasa el tiempo, ¿no? El Pegasus es el gran trabajo presentado en San Diego, son 21.000 pacientes, como bien conocéis, y lo que trata es de testar en pacientes que tienen un infarto de miocardio crónico, que ha pasado entre 1 y 3 años de ese infarto y que tienen además algún factor de riesgo isquémico asociado. Fundamentalmente eran ser mayores de 65 años, diabéticos, tener la función renal tocada con un aclaramiento por debajo de 60, enfermedad multivaso o haber tenido algún otro infarto previo, es decir, son enfermos isquémicos crónicos con factor de riesgo de tener otro nuevo evento, bueno, pues que testa, añadida a la dosis basal de aspirina, doble antiagregación con ticagrelor en 2 brazos, ¿no? Poner 90 miligramos cada 12 horas, 60 miligramos cada 12 horas. Como era previsible, pues evidentemente existe una reducción de los eventos isquémicos. En el combinado que se utiliza comúnmente en los estudios, pues con la dosis de 90 se reduce un 15% el riesgo de este evento primario y un 16% con la dosis de 60 miligramos. Pero, claro, pero nos ha sorprendido, pero yo creo que no hay ningún tipo de sorpresa. Si utilizamos agua del Carmen, probablemente nuestros enfermos no reduciremos eventos isquémicos, tampoco habrá hemorragias. Sabemos que con antiagregantes, cuando sumamos 2 de ellos, evidentemente hay un precio a pagar que son un incremento de las hemorragias, ¿no? ¿Qué nos toca? Pues la vuelta al beneficio clínico neto. Ahí tenemos que seleccionar muy bien a nuestros pacientes. Sabemos que hay pacientes que cuando han tenido un infarto, pasa el tiempo, ya lo estamos haciendo, dejamos con doble antiagregación de forma indefinida y estos pacientes también tenemos que ver cuáles son los que tienen mayor riesgo de sangrado para intentar pues no poner evidentemente la doble antiagregación, pero en aquellos pacientes que tengamos en nuestra práctica clínica con alto riesgo de tener nuevos eventos, que los conocemos, diabéticos, renales, con varios infartos previos, con enfermedad multivaso, que esos enfermos van a tener un nuevo evento isquémico que puede ser fatal, evidentemente hay que probablemente añadir un ticagrelor, ¿no? Y también habrá que balancear ese riesgo hemorrágico, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, os preguntaría a ver qué os parece a la hora de analizar el beneficio clínico neto, alguna propuesta que hay, ¿no? Porque en las revistas, cuando se van a presentar los datos de beneficio, de eficacia, se utiliza el análisis por intención de tratar, y sin embargo, para evaluar la seguridad, se utilizan los pacientes on treatment, ¿no? Ya los autores dicen, y esto es un requiebro estadístico, que si utilizáramos intención de tratar o on treatment a la par para evaluar el beneficio clínico neto,
con ticagrelor añadido a la aspirina a partir del año, habría una reducción de eventos isquémicos 1/3 superior a los sangrados que se producen, es decir, que existe un mayor beneficio. Por ejemplo, ahí, no sé qué os parece a vosotros, un poco la estadística que en algún caso sí que nos limita, ahora comentáis, pero yo creo que hay pacientes que tienen alto riesgo isquémico, que hay que utilizar una doble antiagregación sin ningún tipo de dudas. Si hay que utilizar doble antiagregación, probablemente ya hemos comparado a ticagrelor con clopidogrel y es mejor ticagrelor, pero también tenemos que tener en mente que a pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, pues habrá que tener una precaución. Y ahí haría un apunte también, que es que ya aparece, analizando los datos de sangrados, que ocurre parecido a ocurrió con el carisma, y es que los pacientes que sangran lo hacen al principio del tratamiento. La diferencia de sangrados en el carisma fue en los primeros 270 días y luego convergían, es decir, el paciente que tiene un síndrome coronario agudo, que lo hemos tenido con doble antiagregación durante el primer año porque las guías lo dicen y no ha sangrado, el riesgo que tiene de sangrar en lo sucesivo es muy pequeño, prácticamente igual que placebo en este caso, ¿no? ¿Y crees que Pegasus podrá sacar alguna ecuación de riesgo, alguna tabla de riesgo parecida a la que tenemos en síndrome coronario agudo? Por ejemplo, el Crusade, que necesitó casi 70.000 pacientes síndrome coronario agudo sin elevación para hacer una tabla de riesgo. ¿Tú crees que sobre eso que has dicho, sobre esos factores de riesgo que ha utilizado el Pegasus, crees que el estudio dará por el volumen de información que tiene, para hacer, digamos, una tabla de riesgo para identificar mucho mejor al paciente, o solamente desde un punto de vista clínico, aquel que a lo largo del primer año no ha tenido ningún tipo de evento, no ha tenido ninguna clase de hemorragia, podría ser subsidiario de tratar con ticagrelor? ¿Y a qué dosis te parece? Yo creo, la impresión clínica es importante porque hay cosas en las que evidentemente no tenemos evidencia que lo avale lo que hacemos, pero la clínica sí que nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que el tener un Hasbled o tener un Crusade, pues sí que nos puede ayudar, ¿no? Yo sé que en el grupo TIMI están trabajando con criterios clínicos, bioquímicos y genéticos de la base de datos que tienen para tratar de establecer un score que nos pueda hacer predecir qué pacientes van a tener un riesgo de sangrado. O sea que están trabajando en ello y seguramente, a lo mejor probablemente con los pacientes del Pegasus no va a ser suficiente, pero hay una enorme cantidad de pacientes sobre la que obtener datos, ¿no? Yo creo que seguro porque es importante, hay mucho debate en torno a la doble terapia antiagregante más allá de un año, y lo hay porque no nos ponemos a investigar doble terapia en pacientes si no tuviéramos la sensación de que nos hace falta doble terapia para muchos pacientes. Claro. No lo haríamos, evidentemente. Entonces, convencido que va a salir un score que más allá de nuestra intuición clínica nos va a permitir un poco acotar más qué pacientes son los que más riesgo de sangrado tienen para que se beneficien más del tratamiento. De hecho, probablemente intentarlo intentarán. Lo que pasa es que como estamos en fase más crónica, tampoco el número de eventos es tanto como el que tienes en fase aguda, porque tampoco utilizas las heparinas, etcétera, todo el festival anticoagulante y antitrombótico de la fase aguda. Exacto. Entonces, al tener una muestra que es 21.000 respecto a los 70 y pico mil del Crusade, y al tener una fase más crónica que no aguda, de intentarlo seguro que se intentará, y la tortuga de los datos aparecerá seguro. Pero no sé yo hasta qué punto... Habrá que sumar más pacientes, ¿no? Luego, el comentario es, casi con toda seguridad, la dosis es 60 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la eficacia para evitar eventos isquémicos es la misma exactamente, pero tenemos menos sangrado, menos discontinuación del tratamiento, menos disnea, casi con toda seguridad 60, ¿no? Y el beneficio neto también va a favor de la dosis 60, ¿no? Lo que yo comentaba, lo curioso del caso es que tenemos el Epicor, que pone de manifiesto que hay entre un 50 y un 60% de pacientes que al año, a nivel internacional, siguen con la doble antiagregación, basado en nada, pero se sigue haciendo, por inercia, por lo que sea, pero se sigue haciendo. Y estos estudios están poniendo negro sobre blanco pues lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, de momento son estudios que lógicamente tienen que aplicarlo a todo el mundo, aleatorizado, que tiene la ventaja de ser aleatorizado, pero tiene la desventaja de ser aleatorizado. A lo mejor a alguien no se me ocurriría doble antiagregarlo, pero va y le toca por azar, ¿no? Entonces, bueno, se espera que se vaya perfilando mejor. De hecho, en la última diapositiva de Sabatini no lo decía, o sea, aquí el problema será definir el paciente adecuado. Apropiado. Pues efectivamente. Sí, sí. Pero yo creo que es lo que ha comentado de mantenimiento de la antiagregación es una respuesta
lógica en lo que vemos en la práctica clínica diaria. Es decir, nos damos cuenta que tenemos pacientes con enfermedad multivaso tratados con Sten, que se han puesto a tener en el tronco, enfermos con enfermedad coronaria parcialmente revascularizada, y que en nuestro foro interno somos conscientes de que ese paciente necesita una mayor protección. Entonces, de una forma intuitiva, estamos prolongando la doble integración de estos pacientes, sobre todo, como ha comentado Domingo, si son pacientes que no sangran, son pacientes que sabemos que tienen una alta carga trombótica, son pacientes que han superado esa primera fase mucho más peligrosa en la aparición de eventos hemorrágicos, y en teoría pues tenemos mucho menos que perder y mucho que ganar. Pero Paco, ¿tú crees que seguimos adecuadamente a ese tipo de pacientes? Pacientes ancianos a lo mejor, síndrome coronario agudo, 40%, más de 75 años, gente que de repente va al traumatólogo y le pone un antiinflamatorio no esteroideo, en fin, yo creo que lo mismo que en los anticoagulantes, el tema en este caso de seguir un poco la adherencia, que los cardiólogos a lo mejor por motivo de tiempo, lo que sea, yo creo que deberíamos dejar bien marcado eso, ¿no? Precisamente para dejar que el fármaco haga todo su efecto y no tenga la contrapartida de efectos secundarios, hacer una buena protección gástrica y un largo etcétera de cosas, que no haya interferencia con otros fármacos y demás, ¿no? Deberíamos estar un poco encima de él, sabiendo que puede haber más complicaciones hemorrágicas en general, creo yo. Totalmente de acuerdo. Un dato que me gustaría resaltar del DAPT es el subestudio que también se ha publicado recientemente en el JACC, en el sentido de que el mayor beneficio se encontraba en los pacientes que tenían como antecedentes la presencia de un infarto de miocardio. Exacto. Y entonces estamos en lo mismo, o sea que si metemos en un mismo saco, como ha comentado Xavi, de todos los pacientes sin discriminar cuál es el paciente potencialmente mejor candidato a la hora del beneficio clínico, lo del tema de la mortalidad, por ejemplo, que es un dato sorprendente de cómo podemos, porque aumentemos la duración del tratamiento antiplaquetario, vamos a encontrar un aumento de la mortalidad, únicamente se encontró de forma significativa en su grupo de pacientes que no habían tenido un infarto previo. Sí. Estamos en la misma, estratificar de forma adecuada el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, y es donde vamos a encontrar mayor beneficio. Lo que pasa es que DAPT también nos deja una incógnita, porque estamos hablando de prolongar más de 12 meses, pero DAPT en su grupo de pacientes, que bueno, todos los que quedan en abierto, los que pasan de 30 meses, empieza a haber más infartos, empieza a haber más trombosis, hace una especie de catch-up y una especie de efecto rebote, de modo que esto nos puede llevar a que tengamos que prolongar la antiagregación de por vida a nuestros pacientes. Ahí lo dejo. Casi nada. Bueno, y para acabar de arreglarlo tendremos el Global Leaders, que nos podrá complicar más la vida o no. Y de hecho hoy o ayer se publicó en Circulation, recientemente se publicó en Circulation el subestudio de diabéticos con infartos previos al infarto índice del TRA2P, en los cuales hay un beneficio bastante claro. O sea, hay poco incremento hemorrágico y en cambio sí que hay una disminución de eventos isquémicos. Con lo cual, bueno, se va perfilando el paciente que en principio se puede beneficiar más de la prolongación de un tratamiento agresivo antiagregante. Como en el DAPT también. Como el del DAPT. Como el DAPT igual. Lo que pasa es que estamos hablando de Vorapaxar con otros antiagregantes menos potentes. No estamos hablando ni de prasugrel. De hecho era prácticamente una triple terapia. Es una triple terapia. Que esto... Sí. Perfecto. Bueno, pues me queda presentar simplemente 4 apuntes de lípidos. En este congreso también se ha hablado bastante de lípidos. De hecho, en las primeras sesiones se presentó el OSLER. El OSLER es un gran estudio con un anti-PCSK9. Los resultados en la línea de los anti-PCSK9 son espectaculares, una reducción del LDL de un 60%. Y en este caso el OSLER, que era una reunión de OSLER 1 y OSLER 2, que son fase 2 y un fase 3, se observó no solo la reducción del colesterol, sino que a un año hay reducción de eventos importantes, es decir, mortalidad y nuevos infartos y revascularizaciones urgentes. Con lo cual, realmente, ya solo a un año ya se están empezando a detectar reducciones, o sea, incrementos beneficiosos para el paciente, a expensas de no incremento de efectos adversos. De hecho, una de las diapositivas que se presentaba era LDL por debajo de 25 respecto a los demás. No había mayores efectos sobre toxicidad hepática ni muscular, y el LDL por debajo de 25 tenía mejor pronóstico que los que estaban de 25 a 50, que de 50 a 75, etc. Con lo cual, realmente, de momento no tenemos la J. Evidentemente, un colesterol de 0, mal vamos, ¿no? Como la frecuencia cardíaca de 0, tampoco vamos bien. Pero
en fin, que... De todas maneras, les ha salido una nubecilla con el deterioro Sí. neurocognitivo. Sí, es una novicilla que está ahí que presente. en el grupo evolocumab que- fue 0,9, y en ya el grupo veremos, placebo fue 0,3, efectivamente, y en alirocumab es 1,2, 0,5. y Con esto lo es que lo que, se de está lo que la FDA le está pidiendo, sobre todo para el estudio del Fourier, que es el estudio a 4 o 5 años, con 27.000 pacientes, etcétera. Eso es. Entonces, bueno, ya veremos. Y no solo eso, sino que al ser anticuerpos, pues no dejará ver, a saber, fatigas crónicas o, en fin, estas fibromialgias, cosas de estas más que se pueden, que se pueden asociar con anticuerpos a largo plazo. ¿Tú no crees, porque claro, Odisei os le para un poco en la misma línea en cuanto a la potencia de los fármacos, y en el post-host del Odisei habla un poco de lo mismo, reducción de eventos 50% aproximadamente, que probablemente, claro, son fármacos muy potentes, pero claro, reducir las cifras de LDL hasta determinados niveles, pues sí que puede tener relación con eso, deterioro neuro, puede ser. De momento, digamos, el beneficio cardiovascular es muy grande, el deterioro cognitivo está presente y es significativo, pero proporcionalmente es mucho menor, pero evidentemente a nadie le gusta tener un deterioro cognitivo. También se tiene que valorar hasta qué punto, qué grado de deterioro hay. Lo que preocupa es que sea ya un año. Sí. Claro. Es decir, claro, si esto es un tratamiento que va a ser más a largo plazo, o a lo mejor resulta que los que no lo hacen al principio ya no lo harán después, todos son incógnitas que están ahí que se irán desvelando. Pero por fin encontraremos la curva en L o en J, ¿no? De Algo encontraremos. Del LDL colesterol. Probablemente En fin, son fármacos muy potentes, que habrá que utilizarlo, la gente necesita tanta potencia, pero no en según qué pacientes, ¿no? ¿Y dónde está el famoso efecto pleiotrópico de las estatinas? Porque después del Impruvit, en el sentido de que un fármaco quelante de la absorción de colesterol consigue beneficio clínico, y ahora tenemos que otros fármacos que actúan de otra forma, ¿también vamos a tener lo mismo? De hecho, ahí el papel que tuvo el Impruvit. Es decir, el Impruvit, la reducción de LDL respecto a la reducción de acontecimientos que hubo es exactamente proporcional a la esperable en la recta de regresión famosa de los CTTs. Con lo cual, ahí vuelven a estar exactamente en lo mismo. Que las estatinas tienen efectos pleiotrópicos, a ver los hilos. Es decir, a nivel de biología molecular, pues inhiben caspasas, inhiben la expresión en FKB, tiene una serie de efectos antiinflamatorios. Eso está indiscutible. Otra cosa es que esto tenga traducción clínica y que esta traducción clínica sea significativa. Eso es otro problema. Lo que está claro es que principalmente el efecto en los fármacos hiperlipidemiantes básicamente a nivel clínico está en la reducción del LDL, y de momento todo se está comportando según la recta regresión. Sí, yo creo que en síndrome de coronario agudo, yo creo que sí que está demostrado que tiene efectos pleiotrópicos. No tienes más que leer las revisiones de la Cochrane, y yo creo que ya al cuarto mes se disminuye seguro la angina inestable, y esto no se produce por disminución del colesterol, y de hecho... Bueno, estabilización de placa, que a lo mejor va por ahí también. Claro, y de hecho yo creo que en todas las unidades coronarias pues ya tenemos se utiliza siempre, pensando en efectos pleiotrópicos, y también en plan de nefroprotección, porque ahora la nefropatía por contraste también se premedica con estatinas de altas dosis, no buscando que el LDL baje, sino que y tienen efectivamente una nefroprotección, de modo que yo creo que los efectos pleiotrópicos yo creo que están claramente demostrados en clínica para las estatinas, ¿no? Bueno, aquí podríamos estar hablando ¿Un rato? un rato. Bueno, pues si queréis... Bueno, después también se presentó 4 datos también de Cetimib después del Impruvit. Se han presentado los nuevos eventos después de, es decir, no solo el paciente no se censuraba con el primer evento, sino que se seguía hasta que se finalizó el estudio, y no solo hay beneficio respecto a un primer evento, sino que también hay beneficio en eventos posteriores. Con lo cual, bueno, pues se reafirma el papel que podemos tener sobre la reducción del LDL. Y finalmente quería acabar con dos estudios de valoración funcional respecto a la valoración anatómica en personas con cardiopatía, con dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica, sin cardiopatía isquémica previa. Y esto es muy importante porque el que tiene cardiopatía isquémica previa, evidentemente, ya es diferente. Aquí básicamente son dos estudios que entre cada uno reclutaron alrededor de 10.000 pacientes cada uno. Son dos estudios pragmáticos o abiertos. El PROMIS, el estudio americano, aleatorizaba a los pacientes a una exploración anatómica directamente con una angiocoronografía, digamos, con angio-TAC,
que nosotros en el hospital lo llamamos DMD, pero somos los únicos y entonces el nombre normal no me acaba de salir, pero bueno, el caso es, esto lo comparaban con estudio funcional y el estudio funcional básicamente era en más de un 60% SPECT miocárdico, había un 20 y tantos de eco de estrés y un 10, 11, 12% de pruebas de esfuerzo con electrocardiograma. Entonces, claro, realmente al final el estudio no acaba, es realmente SPECT respecto a angio-TC, y lo que se demuestra básicamente es que se revascularizan más pacientes con la estrategia basada en anatomía más que en funcionalidad. El pronóstico rasca la significación estadística en cuanto al estudio de anatomía respecto al de función, sin llegar a la significación, pero ahí está. Se hacen más intervencionismos y, bueno, las conclusiones son básicamente de no inferioridad de una práctica respecto a la otra, pero claro, estamos hablando de SPECT. En nuestro centro hacemos SPECT y hacemos resonancia. Generalmente siempre que podemos hacemos resonancia. Y de hecho, esta es una de las críticas que los mismos discussants comentaron. La resonancia es más fina para detectar isquemia. Aquí se comparaba con SPECT. Respecto al Scott Hahn, ¿Y qué te parece la sensación que tenemos, por ejemplo, respecto al SPECT y la radiación? Respecto a la radiación, por ejemplo, con la otra indicación que probablemente es un protocolo que ya tiene unos años, es que la radiación con el angio-TC era algo superior al SPECT, cosa que actualmente no pasa. Y, por ejemplo, si comparamos la radiación con el SPECT, era de 14 o 12 milisieverts el uno o el otro, y respecto, evidentemente, a la eco o a la prueba de esfuerzo, pues no tenía nada que ver. Globalmente la radiación era mayor en uno que en el otro grupo, en el grupo de imagen respecto al grupo funcional, pero actualmente esto no sería motivo realmente porque ahora se hace una sincronización muy específica con una parte muy concreta del electrocardiograma, con lo cual la radiación es mucho menor, realmente. ¿Y qué piensas? Porque una de las cosas que ocurre con el TAC es que se revasculariza mucho de lesiones que probablemente no producen síntomas. Aquí al menos los pacientes entraban con un criterio de dolor torácico que era bastante sugestivo de angina, ¿no? Pero ¿qué opinas del TAC y la revascularización gratuita? Por ejemplo, las guías europeas, que también fue bastante discutido, se hablaba de las dos tácticas, digamos, basada en la anatomía o basada en funcionalidad, y se discutió bastante desde los ambientes clínicos, porque, entre otras cosas, por ejemplo, cuando se proponía una estrategia anatómica, se saltaba toda la parte funcional y después se iba directamente a la revascularización. Entonces, aquí lo que se ve es que se revasculariza más, sin que haya a poco tiempo de seguimiento, entre 1 y 2 años de seguimiento medio, un impacto directo respecto a la supervivencia. Ya a nuevos eventos sí que hay más en el aspecto funcional respecto al otro. Probablemente el papel del TAC estará más en pacientes de riesgo medio-bajo. En los de riesgo medio-alto y los de riesgo alto probablemente será más un multivaso, con lo cual vas más a una funcional para ir más dirigido a ver lo que se hace. Entre otras cosas porque un cirujano lo primero que te dirá es: muy bien, tenemos 3 vasos, pero aquí esta cara no se mueve, demuéstrame que hay viabilidad, por ejemplo. En fin, este es uno. Y el Scott Hahn básicamente era un estudio curioso porque el endpoint era de tener la certeza que alguien tenía enfermedad coronaria o no. Y el endpoint primario era certeza o no, claro. Si haces un análisis anatómico tendrás más certeza que si no lo haces anatómico. Es un estudio que también era abierto, y lo inteligente del estudio es que al tener la imagen, por ejemplo, en pacientes en los que se descartan, se hacía un downgrade del tratamiento, incluso se eliminaba el tratamiento, con lo cual, claro, ellos desde el estudio de coste-efectividad, que no tienen todavía, dicen: no, es que en los pacientes que podemos descartar se les saca el tratamiento y se deja el tratamiento de los factores de riesgo y no pasa nada. En los pacientes que, a pesar de tener pocos factores de riesgo, se ven las arterias, pues ponemos más tratamiento, somos más agresivos. Es un estudio que probablemente dará que hablar. Otra vez lo mismo, son pacientes de primer diagnóstico, no son pacientes que tienen historia previa, con todas las salvedades que puedan, pues que sean alérgicos a contraste, que tengan aclaramientos por debajo de 30, etcétera, para no hacer la prueba, digamos. Pero son 2 estudios que darán que hablar. Los gabinetes de imagen yo creo que estarán encantados de la vida, o sea, ahora tienen un argumento detrás que puede ser utilizado para defender esta estrategia. El mismo estudio puede ser utilizado para defender exactamente lo contrario y, bueno, pues hacer ambiente. En fin,
¿Y el papel en la urgencia propiamente? El papel en la TAC, urgencia nosotros lo tenemos, pero restringido sobre todo los que son más bien de bajo riesgo. de bajo riesgo. Sí, para hacer un... O sea, los que son de Los muy que bajo son- riesgo. Es que en muchos hospitales está utilizado para el triple rule out, ¿no? De alguna manera, Sí, ¿no? sí, Para sí. hacer en una sola sesión Sí, que se puede. descartar el resto, ¿no? Que yo creo que el estudio anatómico, el TAC, como tú bien has dicho, está muy bien por su valor predictivo negativo, Ujú. pero luego hay mucho falso positivo de enfermedad coronaria que produce síntomas y que es el problema del paciente. Por ejemplo, con el PRAMI hemos aprendido, los hemodinamistas nos han hecho aprender algunas cosas con la guía de presión, y es la importancia de la valoración funcional de las lesiones, y muchos trabajos, ¿no?, que tenemos con el CURAS y otros tantos, que la enfermedad coronaria per se, como obstrucción sin más, sin que funcionalmente produzcan problemas, a veces no mejora Es que, nada de al hecho, paciente. Se genera un 20% más, un 20, Claro. 20 y tantos por ciento más de revascularizaciones sin que tenga impacto directo durante el seguimiento del estudio. Allá veremos a largo plazo, ¿no? Sí. Porque parecería que después se tienden a... En el PROMIS las curvas son bastante parecidas y en cambio en el Scott Hart las curvas inicialmente son muy iguales porque el sistema británico es lento, pero a la que se actúa, en función de los datos que se tiene, se separan las curvas bastante significativamente. Y de hecho, en un análisis post-hoc, si se hace el análisis de todas las curvas desde el día 1, no hay significación estadística. Pero si se eliminan las 6 primeras semanas y se analiza después, ahí sí que hay significación estadística. Bueno, ya veremos. En fin, me parece que ya estamos con el tiempo acotado. Si tenéis alguna pregunta más respecto a la apasionante mundo de la cardiopatía isquémica y su tratamiento. Muy interesante el congreso, ¿no?, porque ha habido Sí. mucho de cardiopatía isquémica y mucho para la reflexión y muchos datos que nos ayudan a seguir trabajando y ayudando a los pacientes, ¿no? Sí, sí. Pues nada, muchas gracias a todos, A vosotros. un placer y hasta la próxima. Gracias. Muy bien.